Gracias, Liliana. Te digo la verdad, a mí me emociona todo lo que has investigado, aparte de tu experiencia como pediatra, esto de que de todo lo que has hablado es tan real, porque los que somos familias por vínculo adoptivo hace muchos años, hemos pasado por todo esto que vos contaste, la vinculación, la luna de miel de la adopción, cuando llegan los niños y estamos los primeros tiempos, cuando llega la sentencia de adopción, cuando llega la adolescencia. Esto que decías vos, ¿no? De cuidar al cuidador. Y cuántas veces yo rememoro haber estado en tu consultorio y estando las dos solas hemos charlado y bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo he llorado en situaciones de angustia por momentos difíciles que hemos transitado en estos 9 años, y cómo tu contención ha sido muy, muy empática, ¿no? Y hemos charlado así horas y horas, y también rescato esto que una vez vos le dijiste a Mili, ¿no? Esto de que muchos papás a lo mejor no se bancan ciertas situaciones de los niños o de los adolescentes. Qué bueno tener unos papás que acompañen, que apoyen, que ayuden, porque creo que en todo lo que hablaste vos, Liliana, creo que el apoyo del adulto al niño, ¿sí? El de tener, yo digo, unos papás con espaldas, unos papás que estén ahí ante la situación que sea. La situación linda, estamos todos, pero en situaciones complejas de problemas conductuales o problemas de alguna enfermedad, o cuando vos has hablado de la genitalidad o la sexualidad y todo eso. Entonces me parece que los niños van a poder lograr sanar, por decir de alguna manera, todo lo que han vivido, todo eso que has contado en el embarazo con su familia de origen y demás, si tiene profesionales atentos, alertas, empáticos, comprometidos, como en el caso tuyo, y también con unos padres que puedan sostener desde la mirada, desde la palabra, desde el cuidado, de, bueno, a ver, se hizo pis en la cama, es una regresión. Bueno, no lo reto, no le digo, bueno, ahora lava las sábanas, ¿no? Sino que busquemos la manera de que esa conducta que es reparadora, ¿sí? Eso, hablar como un bebé, tomar la mamadera, y tengo una lista, bueno, que los adultos estemos ahí al pie del cañón. Así que interesantísima la charla, excelente, excelente. Acá hay muchos mensajes de la gente que está escribiendo, que te agradece, que es súper interesante todo lo que has contado, y me emociona todo lo que has aportado e investigado. Así que muchas gracias Liliana. No, gracias a vos, Caro. Gracias a vos. Bueno, Ale. Bueno, sí, sumado a lo que has dicho, Carolina, que la importancia de todo lo que ha hablado Liliana, me quedo con esta frase que dijo, entre tantas otras, pero resumiendo, porque le tenemos que dar el lugar a Julia, ¿sí? Lo que dijo Liliana, ¿sí? Para mí es sumamente importante en esto, pararse en las posibilidades del niño y no en las expectativas de los padres, que nos cuesta muchísimo, porque tenemos el hijo ideal en nuestra cabeza, y realmente hay un niño real que llega a nuestra casa. Es algo cotidiano que tenemos que trabajar, es algo que hay que seguir buscando ayuda para poder transitar y para poder hacer ese camino de la aceptación de ese niño, de esa niña o adolescente, de esa historia que llega para conformarnos, para confluir en una familia. Así que, bueno, muchísimas gracias, Liliana, por tus aportes. Ahora le damos la palabra a Julia. Hola, Julia, buenas ¿estás tardes. ahí? Sí, estoy acá. Buenas tardes tal, a todos. Julia? Buenas tardes. Julia es licenciada en terapia ocupacional, docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de San Martín en el área de prácticas clínicas. Ella nos va a hablar sobre
justamente la terapia ocupacional. Te damos la Bueno, palabra. gracias. Bueno, muy interesante venir charlar después de Liliana, porque Liliana habló de ciertas terminologías que, primero que fue interesante la charla, y además dijo cierta terminología que la van a ver ahora en el área de terapia ocupacional, pero en otra disciplina. Así que, bueno. Yo soy terapista ocupacional de la Universidad Nacional de San Martín, soy docente hace varios años de la UNSAM, estoy en el área de prácticas cuando el alumno ya sale al campo a trabajar, y desde hace un tiempo con el titular de cátedra estamos en proyecto de extensión universitaria, vinculación comunitaria, inclusión ocupacional, participación comunitaria y promoción de derechos. Entre los campos que vinimos trabajando fueron en ciertos hogares, en realidad los alumnos van en forma de voluntariado y nosotros acompañamos atrás, y además, mi rol más importante creo, soy mamá de Emma, que ahora el 16 de junio va a ser un año que nos encontramos, y en julio, bueno, nos encontramos con 10 meses, Emma tenía 10 meses, y ahora en julio cumple sus 2 años. Así que bueno, voy a mezclar un poco lo que sería terapia ocupacional con mi proceso de adopción, ¿no? En realidad, cuando yo empecé a escribir la charla, lo que le había hablado a Carolina era que quería sacar un poco lo que es terapia ocupacional, porque es como, se habla de terapia ocupacional cuando hay una discapacidad instaurada, entonces se lo asocia siempre a, uy, bueno, hay un niño con síndrome de Down, va a un terapista ocupacional, un autismo, terapia ocupacional, una dificultad motora, un PC, ¿no? Una parálisis cerebral, terapia ocupacional. Y una de las preguntas que nos habían hecho, ¿qué era la terapia ocupacional? Porque es una disciplina que llegó en el 50 con la poliomielitis, en realidad es bastante nueva. Ya en Europa empieza con la Segunda Guerra Mundial, tiene muchos más años, pero la terapia ocupacional se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. Es decir, que nosotros, por eso quiero hablar de promoción y prevención primaria de la salud. Nosotros hablamos de promoción y prevención a través de la ocupación, los terapistas ocupacionales, donde el principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para que puedan participar en actividades de la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto, participar en actividades de la vida diaria? Es tener el derecho a poder participar en lavarnos los dientes, en bañarnos, en lavarnos las manos, que para nosotros los que estamos hoy acá en esta charla nos resulta tan sencillo y tan fácil, y tenemos el agua, entramos y nos lavamos las manos, y no todos tienen ese derecho. Y los terapistas ocupacionales logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizan su capacidad para participar o mediante la modificación del entorno, para que éste refuerce su participación. Es decir, nosotros siempre tenemos que pensar esta actividad en un entorno. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, el empezar a quitar los pañales, hoy en esta casa o en la casa de alguno de ustedes, donde están los padres y está el niño con un baño, que en un hogar donde hay, con suerte, 5 chicos con pañales que hay que retirar y solamente 2 cuidadores. Entonces el entorno es distinto y la forma de que un terapista podría intervenir va a ser distinta. En los ámbitos de intervención que terapia ocupacional viene trabajando, trabaja en hospitales, en centros de salud, domicilios, consultorios, bueno, escuelas. No solo hay que pensar en las escuelas con discapacidad, en las escuelas en realidad que se llaman especiales, sino hoy en día cada vez hay más terapistas ocupacionales en escuelas comunes, trabajando mucho el juego en los recreos, por la participación social, como habló Liliana, en hogares, en residencias, pero lo que
quiero dejarle claro es que donde hay una ocupación, ahí puede estar un terapista ocupacional. Y que quiero venir con todas estas palabras que recién le dije, ocupación, actividad, contexto, se los quiero explicar acá. Hoy, por ejemplo, estamos todos nosotros, que somos las personas que estamos acá involucrados, en una ocupación, que es este estudio que nosotros estamos acá estudiando sobre el proceso de adopción y estudiar un poco, conocer un poco de pediatría y la terapia ocupacional, y nuestra actividad es esta charla, que se hace en un ambiente que en este caso es virtual. Es decir, yo quería relacionar estas tres cosas, que en la terapia ocupacional es importante, la ocupación, la persona, la actividad en un ambiente, y pensaba, cuando hablaba de esto, muchas veces en los chats que aparecen de Facebook, cuando preguntan, nos vamos a vincular con una niña, empezamos la vinculación, por ejemplo, con una niña de 4 años, y preguntan, uy, ¿qué actividad puedo llevar en ese primer encuentro? Leo varias veces esas consultas, y pensaba, bueno, no se sabe cómo va a ser ese ambiente, entonces pensar, bueno, a ver, si llega a ser, voy a un hogar, por ejemplo, entonces digo, bueno, si me encuentro en el jardín, en un parque, bueno, ¿qué actividad puedo llevar? ¿O qué actividad puedo llevar si en realidad lo hago en una habitación donde hay una mesa? Bueno, puedo llevar para pintar, para dibujar. Por eso sería fundamental que haya un terapista ocupacional, y porque haría ese nexo y esa ayuda para saber ese contexto donde está ese niño, niña o adolescente con la familia adoptiva, en el proceso de vinculación. Cuando hablamos recién de ocupaciones, en terapia ocupacional hablamos de ocupaciones significativas a las actividades básicas de la vida diaria, que es esto del baño, vestido, desvestido, tanto de la parte de lo que nosotros llamamos tren superior como inferior, el uso del inodoro es una actividad básica, alimentarnos es básico. Actividades instrumentales, nosotros hablamos, por ejemplo, de más que nada en adolescentes o niños más grandes, el uso el manejo del dinero, la educación, el trabajo no solo hablamos del trabajo remunerado como una ocupación, sino puede ser un voluntariado, el ocio, el tiempo libre, la participación social, hablamos de ocupaciones, y como hablaba mucho Liliana, el tema del descanso, del dormir, del sueño. Nosotros trabajamos mucho en terapia ocupacional con el sueño, brindando muchas estrategias en la prevención, y la importancia en la adopción, cuando vienen a la casa, mantener esta rutina que venía teniendo al principio en el hogar o en la familia de tránsito, para poder mantenerla, o brindando estrategias, porque a veces dicen, nos llegan esta información, bueno, no se duerme, entonces uno dice, bueno, empecemos con saludar a la casa, que apaguen las luces, que saluden si hay animales, que como otra estrategia, tratar de apagar las pantallas, varias estrategias que empiezan a surgir cuando está ya el proceso de en la guarda preadoptiva y ella está en la casa viviendo, ¿no? En la casa del niño. Entonces, terapia ocupacional, voy a hablar de algunos valores, ¿no? De los valores de la terapia ocupacional. El respeto de la ocupación en y por la naturaleza ocupacional. Que la persona participe de una ocupación. Es muy importante que la persona tenga una ocupación. Que un niño tenga una ocupación, que tenga esa ocupación de juego, que pueda jugar, que pueda tener sus actividades de la vida diaria, que las pueda realizar, que en forma independiente, que pueda ir al colegio, ¿no? Que se empodere. Promoción del bienestar ocupacional, la calidad de vida, el fomentar la justicia ocupacional, hablamos de la justicia ocupacional al derecho a la ocupación, y propiciar el empoderamiento en las personas para desarrollar sentimientos de competencia, autoconfianza y mejorar su autoestima. A ver, nosotros nos sentimos felices cuando tenemos
y logramos realizar una ocupación que no es significativa, ¿no? No sé, acá en casa, a Alan, a mi pareja, le encanta ir a jugar al fútbol, entonces esta sensación de competencia, de que le mejora su autoestima cada vez que los miércoles a la noche va a ir a jugar al fútbol. Lo mismo le pasa a un chico, el chico cuando logra realizar un juego que le es satisfactorio, se empodera y tiene ese sentimiento de competencia que muchas veces con todos estos derechos que son vulnerados que nos vamos a ir enfrentando. Entonces, cuando hablé de terapia ocupacional y pensé en el proceso de adopción de la terapia ocupacional, que en realidad la terapia ocupacional no interviene hoy en día, no está en el campo de acción, en el proceso de adopción, pensé que puede la terapia ocupacional intervenir en las distintas etapas, en la entrevista, en la vinculación, en las revinculaciones en caso que vuelvan con su familia de origen, y siempre en el posterior seguimiento, ¿no? Podrían trabajar en distintos entornos, en los juzgados, en las fundaciones, en hogares, ONG, en servicios locales, en las escuelas. Quiero que queden claro que esto que estoy yo proponiendo es algo que no está implementado, pero es algo que lo fui pensando con el rol de madre que tengo de Emma, y en las instancias que fuimos pasando con mi pareja, y luego con ciertos cursos, y agregado la profesión que llevo implementando hace varios años. Entonces, para mí, la terapia ocupacional se encuentra en pleno avance de la apertura en nuevos campos de ejercicio profesional. Cuando nosotros llevamos la carpeta, el primer día nos encontramos con el secretario del juez y nos dijo que ellos buscaban perfiles para ese niño, ¿no? De acuerdo al perfil del niño, ¿no? Por eso adoptar consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia. Entonces, lo que ellos nos dicen era que le dieron buscar un perfil compatible entre el niño adolescente con la familia adoptiva, ¿no? Que esa familia adoptiva puede ser unipersonal o compuesta. Y ahí dije, perfiles. Si la terapia ocupacional trabaja constantemente en lo que nosotros llamamos perfiles ocupacionales, ¿no? ¿Y qué son estos perfiles ocupacionales? Es el primer paso en el proceso de evaluación y nos proporciona un conocimiento de la historia, tanto de la historia nuestra que llevamos, como la historia del niño, niña o adolescente. Y esa historia puede tener días para los chicos, puede tener meses y puede tener años, pero no importa, son historias que se van a juntar. Las experiencias ocupacionales que tienen. Yo me acordaba en uno de los hogares que fuimos a trabajar, estas experiencias ocupacionales de un niño que su experiencia ocupacional de juego era caminar por las vías del tren. Entonces uno pensaba, bueno, la necesidad de mantener eso de que vaya a volver a esos lugares, ¿no? No digo justo a eso, pero él necesitaba volver constantemente a ver a los trenes, porque era lo que él conocía. Los patrones de la vida diaria. Nosotros hablamos de patrones cuando hablamos de hábitos, de rutinas, de rituales. Los rituales no tienen que ver de rituales religiosos, ¿no? Pero de los roles. Acá muchos de los que estamos, todos tenemos distintos roles. Tenemos roles de padres, roles de tíos, de hermanos, roles de amigos. Es importante saber nuestros roles y los roles de los chicos. Esos roles de los chicos van a ser de compañeros a veces en los hogares. Qué intereses tenemos, qué valores, qué necesidades, ¿no? Y identifican los problemas y preocupaciones acerca de llevar a cabo sus ocupaciones y las actividades de la vida diaria. Y determinan las prioridades. Entonces, cuando hablamos de perfiles ocupacionales para nosotros, para los terapistas ocupacionales,
Se investiga qué la persona quiere y necesita hacer en el presente o en el futuro, y así como experiencias e intereses pasados que pueden ayudar a identificar las fortalezas y las limitaciones que tenemos. Donde los involucrados identifican las ocupaciones que dan sentido a nuestras vidas y seleccionan las metas y prioridades que son importantes para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros que estamos acá involucrados, identificamos una ocupación, que nuestra ocupación va a ser el cuidado de otros. Ese cuidado de otro que tenemos para que va a ser el cuidado de nuestros hijos, es lo que nos da sentido a nuestras vidas. Y vamos a seleccionar las metas y las prioridades, que son importantes. Y cuando hablo de las prioridades, yo lo relacionaba con nuestros disponibilidad adoptiva, ¿no? ¿Qué identifico, ¿no? ¿Qué fortaleza y qué limitaciones tengo cuando nosotros nos anotamos y tenemos la disponibilidad adoptiva? Es decir, ¿puedo ser padre de un niño adolescente con la edad que tengo? ¿Puedo anotarme o nos podemos inscribir? ¿Tengo la fortaleza o tengo la limitación, por ejemplo, para inscribirme a una adopción simple y con una posterior vinculación con la familia de origen? ¿Tengo limitaciones o tengo fortalezas para poder adoptar hermanos? Esto no quiero decir que esté bien o mal, ¿no? Hablo de que estas son las preguntas que uno se tiene que hacer en la pareja, ¿no? O depende si es unipersonal o compuesta, pero son las preguntas que uno se tiene que ir haciendo y tener en cuenta qué capacidades, qué limitaciones tenemos a la hora de pensar en nuestra disponibilidad adoptiva. Que la disponibilidad adoptiva la podemos ir modificando constantemente, porque uno se ingresa, se da el alta, pero uno puede llamar y ir modificándolo constantemente. Bueno, en relación a los perfiles del niño, sabemos que voy a hablar de niños en general y adolescentes, niños como niño, niña y adolescentes, para no repetirlo constantemente, pero desde terapia ocupacional, el desempeño ocupacional del niño abarca principalmente dos áreas que yo les hablé de ocupaciones: el área de juego y el área de educación. Puse 12, para hablar de 12 descripciones de juego y de ocupación. Juego lo puse con una definición de una terapista ocupacional que se llama Mary Reilly, que ella decía que el juego es uno de los medios por los cuales los niños aprenden a expresarse por sí mismos y desarrollan la formación de símbolos. Mediante el juego los niños practican los roles y la cultura de los adultos, aprenden a transformarse en miembros productivos de la comunidad. Nosotros veíamos mucho en los hogares, cuando trabajamos, me acuerdo en un hogar hace muchos años, cuando trabajamos con la universidad, que una de las propuestas de los juegos que hacían los chicos, más que nada los preadolescentes, eran jugar a los roles de mamá y papá. Entonces nosotros observábamos mucho el tema de cómo se desempeñaban y uno visualizaba su historia, ¿no? Lo que yo les dije antes, la historia que traen. Sus roles, cómo fueron sus roles como hijos cuando vivían con la familia de origen. Y eso, bueno, siempre trabajándolo con lo que nosotros recabábamos de información, lo trabajábamos a posterior con el equipo de psicología. Era muy importante porque en la actuación aparecía todo esto que yo les voy diciendo. Bueno, y después en realidad, en cuanto a la educación, es una definición de la Convención de los Derechos, donde todos los chicos tienen derecho a la participación en la educación, que es fundamental. Como conclusión de esta etapa, de la etapa de terapia ocupacional en el proceso de las entrevistas, creo que sería importante que la terapia ocupacional trabajase en los juzgados y en los hogares, evaluando lo que les dije, los patrones de la vida diaria, que serían
las rutinas, vuelvo a mencionarlo, rutinas, hábitos, los roles, sus intereses, sus valores, necesidades, perspectivas, antecedentes de las personas. Y yo creo que si pudiésemos trabajar sobre estos perfiles, tanto de los niños como los perfiles de las familias o de las parejas involucradas, se disminuiría el porcentaje de vinculaciones fallidas, evitando que los niños vuelvan a iniciar cada etapa del proceso de adopción. Y también, como puse como conclusión, reforzaría más el acompañamiento de las vinculaciones con la familia de origen y con la familia adoptiva. Luego pensé en la terapia ocupacional, cómo trabajaría la terapia ocupacional en las medidas de abrigo. Yo puse la definición de tiempos indefinidos porque hice el curso en la Asociación Argentina de Salud Mental, donde tuve docente a Carolina, y hablaba de tiempos indefinidos y me parece interesante este término, porque nosotros sabemos que en realidad legalmente hay un tiempo estipulado, pero este tiempo se extiende, ¿no? Entonces, yo creo que la terapia ocupacional debería trabajar en redes, educando a la familia de acogida, a la familia de tránsito, al hogar, con el fin de estimular la participación, obvio, del niño en actividades que sean de su edad, como así también actividades de interés, para potenciar el desarrollo infantil que tiene el chico, como ser actividades de juego, las tareas de la vida diaria y educación, entre otras. Sabemos que la participación de las personas en ocupaciones es un aspecto central de la salud y el bienestar y el desarrollo, y otro objetivo de intervención de la terapia ocupacional en las medidas de abrigo sería preparar a estos chicos para el proceso de adopción. Sería importante que la terapia ocupacional intervenga ahí. De estas tres, lo que tengo como trabajo de la universidad, nosotros trabajamos, por ejemplo, el año pasado, en la parte de educación a familias de tránsito. Quisimos hacer unos flyers, que les voy a dejar acá un ejemplo, y habíamos intentado hacer unos flyers para una fundación que luego no surgió, no se dio, pero era brindar unos tips semanal, que mandábamos mensajes por WhatsApp, para enseñar cómo era el proceso de las destrezas motoras, cognitivas, sensoperceptivas, para que brindarle estrategias nuevas que capaz no conocían. A diferencia de los psicomotricistas, ¿no? Más especializados en la terapia ocupacional. La verdad que se armó con los alumnos, luego no se dio, fue una pena, pero bueno, se había empezado a trabajar, por eso les dejo una muestra de lo que se había intentado trabajar. Vuelvo a expresar esto, que la premisa de que la actividad, la ocupación, nos permite vincularnos, a través de, por ejemplo, el niño, los chicos se vinculan, juegan con otros, ¿no? La interacción comunicativa que tiene el ser humano acerca constantemente de las personas. Y en los hogares se trabajaba mucho a través del juego, porque a veces esta forma de comunicarse era más desde lo corporal, desde el apego, entonces era tratar de poner palabras a lo que les pasaba. Siempre a través de la ocupación, ¿no? Bueno, acá les traje un poquitito el trabajo que hemos hecho estos últimos tiempos con el jefe de cátedra, Roberto Gómez Pineda, y dos ayudantes, la licenciada Oster y la licenciada Ullot, que nos acompañó cuando trabajábamos en hogares. Hoy en día estamos trabajando en un hogar en San Isidro, pero en relación con la educación, el apoyo virtual a los chicos, en realidad son un grupo de chicos de 8, 9 y 10 años en el área de educación, trabajando en equipo con las maestras, pero lo que se trabaja con el fin que tiene este proyecto es la terapia ocupacional en el área comunitaria, con el fin de
focalizarnos en el asesoramiento y la capacitación sobre la relevancia que tiene el juego infantil como rol fundamental de los chicos. Se armó un programa de prevención de alteraciones del desarrollo, siguiendo propuestas basadas en actividades que favorezcan y promuevan la adquisición y la evolución de destrezas que son motoras, destrezas sensoriales, destrezas cognitivas, la destreza de interacción social, para acompañar a los niños en los desafíos que se les va presentando en la vida, en todos los días. Nosotros nos enfocamos en la prevención, pero nos encontramos con muchas limitaciones, por lo tanto lo que hacíamos era el tendido de redes, las redes para que los chicos tengan acceso a las terapias que requerían cada uno. Que lo íbamos observando, las limitaciones en realidad siempre fueron todas propuestas a nivel grupal con el juego. Y ahí íbamos, éramos 3 terapistas ocupacionales, por lo tanto teníamos más ojos para detectar. Todas estas intervenciones que íbamos haciendo, la verdad es que fueron... las redes que íbamos haciendo eran con un equipo interdisciplinario que era todo a puro pulmón y en forma de ad honorem, ¿no? La verdad es que agradecemos mucho a todos los que intervinieron trabajando. Entonces, lo mismo, ¿no? Que la meta era brindar estrategias en el desarrollo en todos los aspectos que ya mencioné en las áreas ocupacionales. Y por último, cerrando un poco lo del proyecto, saqué esta definición que encontré Federico Otero en Ser Familias por Adopción, que decía que durante los tiempos del cuidado alternativo en el hogar, los niños, niñas y adolescentes suelen no tener pertenencias propias. Comparten entre todos ropa, juguetes, los mismos cuidadores. En ocasiones estos promueven la sensación de no ser exclusivos para nadie. Cuando leí esta frase me acordé de una de las intervenciones que habíamos hecho en un hogar en San Miguel, que había sido en un hogar de niñas. En realidad había bebés en ese momento, ahora ya no, eran todas mujeres en realidad, bebés, niñas y adolescentes. Y uno de los problemas que había constantemente era esto de pelearse porque no tenían una ropa propia. Entonces, hoy un día me ponía yo la remera, al día siguiente se lo ponía mi compañera de al lado. Entonces, lo que hicimos fue juntar en la UNSAM cajas y juntamos ropa, y lo que hicimos era que con esas cajas, cada una de las chicas, de las niñas, y también se incluyeron las adolescentes porque se quisieron sumar en ese momento, fue armar sus propias cajas con los intereses propios, ¿no? Con sus colores, con los dibujos que le gustaban. Y dentro de esas cajas lo que hicieron fue luego colocar su ropa o las pertenencias que tenían, ¿no? Y los tenían al lado de su cama. Entonces era empezar a darle su propia identidad, su identidad ocupacional, que nosotros hablamos. Ahora, saliendo de la etapa de las medidas de abrigo, pensaba la terapia ocupacional. ¿Qué hace ahora la terapia ocupacional cuando está en el proceso de vinculación? Entonces, como dijo Liliana hoy, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, porque a veces cuando nosotros estamos en el proceso de vinculación y nos llaman, nosotros estamos en la cresta de la ola, y hay que tener en cuenta que la adopción requiere necesariamente un proceso de reparación en el niño, ¿no? Como dice la licenciada Banchero, que lo saqué de un texto de ella. Y hay que acompañarlo, ¿no? Entonces, yo creo que podría trabajar la terapia ocupacional para brindar este nexo entre la comunicación entre los juzgados con las personas que conocen al niño, sea la persona del hogar, a los docentes, a los terapeutas, a la familia de tránsito. Digo a la persona del hogar que no hablo solamente de los cuidadores, hasta del cocinero,
de todos los involucrados que conocen al chico, que nos van a brindar un montón de información para ayudarnos en ese proceso de vinculación. Ni hablar de las familias de tránsito, ¿no? Que lo conocen, en el caso mío la conocían además desde el día 41. Si pudiese trabajar un terapista ocupacional en esta etapa, yo creo que serviría de nexo para transmitir, ¿no?, constantemente estos deseos y estos intereses. Y por último, quiero decir que en el caso de los bebés siempre tiene otra ruta, ¿no?, para mí. Este pasaje de rutinas y de hábitos. Es importante este nexo con la familia de tránsito para que nos digan, bueno, le gusta comer de tal manera, esta comida le da alergia, esta es su comida favorita, está yendo al pediatra y le está brindando tal medicación si hay alguna enfermedad. Entonces, es muy importante este diálogo constante en el proceso de vinculación, porque si no, hay una parte que se corta y no conocemos. Y nosotros tenemos que acompañar al niño con toda su historia que lleva atrás, ¿sí? No la podemos cortar. En el proceso de vinculación, quiero hablar de un término que se llama identidad ocupacional, que es el sentido de percepción de quién es uno y quién desea ser como ser ocupacional, ¿no? Es importante saber la identidad del niño cuando nos estamos vinculando. Por eso nosotros habíamos hecho en un hogar un proyecto de identidad ocupacional que era con los más chiquitos, con los de 4, 5 y 6 años, era que ellos puedan escribir su nombre y dibujarlo, que es su identidad ocupacional, su identidad, su nombre, que digan cuál era su color favorito, cuál era su animal favorito, cuál era su comida favorita. Entonces eso ayudaba a tener información al hogar para brindar a los padres cuando llegaban. Bueno, obvio, lo que digo siempre y lo que ya venimos recalcando y recalcando, que es fundamental acompañar durante el tiempo que se conforma el vínculo. El tiempo de vinculación incluye los encuentros. Hoy en día lo tenemos que pensar desde la manera virtual, ¿no? La virtualidad, que a veces empiezan con un llamado, con una videollamada, luego posterior con una salida, o capaz un encuentro digamos, en el hogar o con la familia de tránsito, y pasito a pasito hasta conocer el hogar, el futuro hogar. Pero tener en cuenta que nosotros sabemos la modalidad de este proceso, ¿no? Pero el vínculo siempre es diferente para todos y es un vínculo que está en constante construcción. Siempre hay que pensar cuando nos estamos vinculando en propuestas de interés, por eso tenemos que indagar, tenemos que dialogar, tenemos que consultar a los referentes, tenemos que respetar los tiempos, ¿sí? Respetar su contexto, conocerlos, como no quiero volver a mencionar cosas que dijo ya Liliana, ¿no? Pero esto que hablaba de las fotos de su contexto, del hogar donde vive, respetar los silencios también, ¿no? Muchas veces no hay que frustrarnos cuando aparecen estas cosas, más en los chicos más grandes. Podemos armar entre todos el espacio, otras sugerencias que podemos armar entre todos el espacio del hogar donde va a ir a vivir, me refiero a la habitación, puede venir cuando empieza a venir a casa, decirle, bueno, podemos construir tu habitación, cómo te gustaría tenerla pintada, empezar que se empieza a empoderar del espacio donde va a ir a vivir. Y nunca romper la rutina por completo. Yo sé que a veces no tenemos las mismas rutinas que las familias de tránsito, por ejemplo, o de los hogares, pero sí hay que mantenerlas al principio, ¿no? Si se va a dormir a las 9, es dormir a las 9. Porque están en un proceso de duelo, aún siendo bebés están en un proceso de duelo. Dejan de vivir en una casa para empezar a vivir en su hogar.
no van a tener los mismos olores, no van a ver constantemente las mismas caras que se despertaran durante un montón de tiempo, porque a veces están en familias de tránsito hasta 3, 4 años. Entonces, hay que acompañar y respetar el proceso que tiene el chico. Nosotros no somos los protagonistas, lo son ellos. Y nosotros tenemos, más allá de que sí es importante, como se mencionó, que nosotros también somos importantes las familias, porque en relación a que tenemos que tener espacios propios donde podemos hablar con pediatra, hablar con el médico, tener nuestro lugar, nuestro espacio terapéutico, porque nosotros nos enfrentamos también a nuevos roles. De un día para el otro somos papás. Entonces, más allá que nosotros estamos esperando y nos anotamos y un montón de cosas, nos cambian las rutinas, nos cambian nuestros roles, nos cambian nuestros hábitos, nos encontramos frente a ciertas dificultades, o al proceso de vinculación que cuesta mucho, ¿no? Como digo que al final, comprender que los tiempos pueden ser mayores por vinculaciones fallidas o porque sus derechos fueron vulnerados. Bueno, que en cuanto a que el proceso de la vinculación, quise poner acá, siempre van a trabajar varias disciplinas, siempre es muy importante el trabajo interdisciplinario, y cuando muchas veces se da la vinculación o cuando se empieza a vivir en el hogar definitivo empiezan a aparecer los desafíos, que fueron las preguntas que hicieron. Uno de los desafíos eran los problemas conductuales. Otra de las preguntas que pensé era si es diferente la vinculación según la edad. Yo creo que no. Sí, no. Yo creo que tienen distintas rutas. Cuando son más grandes se habla mucho de la adopción, y cuando son bebés lo tenemos que hablar después y se transita de otra manera, pero las vinculaciones no son fáciles, aún siendo un bebé. No es que porque es un bebé es fácil, ¿no? Tenemos que... A ver, los primeros días hay una alteración en el sueño, capaz se tiene que encontrar en el nuevo contexto, en su nuevo hogar, capaz hay mascotas y en otra casa no había mascotas. Entonces, son diferentes y tenemos que escuchar y ponerle muchas palabras a los chicos. Mucha palabra. ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? La edad que tenga. No quería dejar de transmitir esta palabra de identidad ocupacional, que los chicos están construyendo su identidad. Los chicos tienen derecho a identidad y tienen derecho a conocer toda su historia, y luego les quería compartir la otra terminología muy propia nuestra, que es la competencia ocupacional, que la dije antes, que la competencia es ser competente y poder participar en ocupaciones, y cuando uno participa en ocupaciones reflejamos nuestra identidad. Entonces se relaciona con el expresar, como puse acá, con expresar la identidad en la práctica del hacer. Dos cosas últimas y ya terminamos porque deben estar todos agotados, es las intervenciones de terapia ocupacional. A veces, yo acá me basé en prevención y cómo podría trabajar digamos, en las etapas de la adopción, pero yo trabajo en la clínica también, ¿no? Entonces aparecen problemas conductuales. Yo no me voy a basar en dar acá cómo trabajamos los terapistas ocupacionales, problemas conductuales, porque en realidad nos tenemos que pensar en la historia del niño, sus antecedentes, digamos, un montón, en su contexto, y no hay recetas únicas, no hay recetas. Lo que sí les quiero decir es que esto es lo más importante como padres, ¿no? Identificar cuál es la conducta problemática. Es decir, hay berrinches, se autoagrede, hay agresión a terceros, presenta desafíos. ¿Cuál es el origen? ¿Qué lo detona esto? ¿Cuál es su finalidad?
¿En qué contexto? ¿Lo hace siempre con nosotros en casa? ¿Lo hace en casa y en el colegio? ¿Lo hace solo en el colegio cuando está con otros chicos? Bueno, eso es importante para que se detecten y cuando vaya a concurrir a una intervención con un psicólogo, o a veces es con psicología, terapia ocupacional, se trabaja muy en conjunto, pero ustedes son los que nos van a brindar la información para poder empezar a trabajar. Y esto es lo más importante, vuelvo a recalcar. ¿Cuál es la conducta problemática, su origen, finalidad y en qué contexto? Les voy a dar unos ejemplos. Yo no soy amante de la terapia conductiva conductual, pero sí trabajo con la terapia conductiva conductual, pero voy mezclando. Voy mezclando porque cada chico es un ser único, ¿no? Entonces, a veces hacemos, dependiendo del chico, hacemos termómetro del enojo, el chico nos dice si está triste, si está muy contento, está poco contento. Hacemos a veces un semáforo de emociones, como bueno, decimos, a ver, paremos. ¿Qué te está pasando? Pensemos, ¿qué está pasando? ¿Qué te enojó? Bueno, y ahora poder actuar. Y después hay un montón de técnicas de relajación, dependiendo del chico, si le gusta escuchar cierta música, si le gusta descargar desde lo motor, no sé, vamos a salir a correr, vamos a jugar a la pelota, ¿no? Estos son ejemplos, no es que para todos los chicos es una receta única, hay un montón de intervenciones posibles. Otro desafío que nos encontramos, que trabaja mucho en la terapia ocupacional, son dificultades en el aprendizaje. Es fundamental tener diálogo constante con el colegio, ¿no? Y conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades del niño. Hay que trabajar muy en conjunto, constantemente. Hay un montón de problemáticas que van a encontrar, hay problemáticas sensoriales, pero no quería extenderme, porque si no sería una charla muy, muy larga, y si hablo de problemáticas y de terapia ocupacional propio, que se puede hablar y podemos hablar, sino en otra charla, pero es muy amplia el abordaje clínico en realidad, y yo considero que el abordaje en realidad es dependiendo cada niño. Así que bueno, muchas gracias, les dejo acá mi mail por si tienen alguna consulta, dudas, algo que me quieran también decir, algo que podamos debatir, y capaz que no se da ahora en el chat o en las preguntas. Y obvio le quiero agradecer a Carolina, a todo el grupo Mama, y bueno, le dejo una foto, porque todavía estamos en la guarda con fines adoptivos con Emma, así que no puedo mostrar fotos de la cara, pero una foto de ella. Así que es el motor de todo esto, ella y mi pareja Alan. Así que muchas gracias.